RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Historia, modernidad, biografía, música, tendencias, acontecimientos, cambio, conflictos, acuerdo, guerra, paz. Documentos. Radio Nacional de España. ...3 de marzo del año 2000. Pinochet regresa a Chile tras su liberación por el gobierno británico de su arresto de 17 meses en Londres. Un caso que se había iniciado con la Orden Internacional de Detención contra el dictador chileno por crímenes de lesa humanidad librada desde España por el juez Garzón. Bienvenidos a un documento radionacional en el que Luis Zaragoza nos narra este complejo proceso que pareció dar una oportunidad al derecho penal internacional en base al principio de jurisdicción universal. Desde luego, en los 503 días que Pinochet estuvo arrestado en Londres se discutió mucho y en todo el mundo sobre quiénes, cuándo, cómo y dónde podían aplicar esa jurisdicción universal, precisamente cuando se acababa de decidir la creación del Tribunal Penal Internacional. Pero el caso Pinochet sirvió también para iniciar, según algunos, o en todo caso acelerar la transición democrática en Chile y para desactivar a un dictador que había seguido teniendo mucho poder en la sombra. Estas, junto a las relaciones internacionales que también sufrieron en aquellos meses, son algunas de las aristas de un caso de cuyo final se acaban de cumplir 25 años. En el día de la fecha se ha dictado auto de prisión incondicional contra la persona que se dirá y es por lo que se curse orden internacional de detención de Augusto Pinochet Ugarte, de nacionalidad chilena. Pensamos que las personas en Chile tienen que ser juzgadas por los tribunales chilenos. Que la queja diplomática ante el gobierno inglés haya sido... El acontecimiento histórico es calificada por parte de la Unión Progresista de Fiscales la detención en Londres del general Pinochet. Las primeras noticias fueron confusas y no muy destacadas. Detener en Londres al exdictador de Chile para juzgarlo en España podría parecer desde fuera una extravagancia condenada a un fracaso seguro e inmediato. Al mundo un mensaje muy claro, que estos criminales no pueden quedar impunes. Las dimensiones del caso, que empezó el 16 de octubre de 1998 y terminó el 2 de marzo de 2000, solo se vieron con el paso del tiempo. Diplomático con Chile. Yo creo que el caso Pinochet en ese momento lleva la discusión del derecho penal internacional hasta un nuevo límite. Nunca antes se habían discutido cosas como las inmunidades, nunca antes se habían transferido casos de derechos humanos de distintos países y se termina juntando en una sola. Y eso lo hizo muy importante para todo el mundo. ¿El Pinochet goza de esa inmunidad? No, en absoluto. Durante los 503 días, lo que no había sido un proceso de transición se produjo. Cuando Pinochet es devuelto a Chile el 2 de marzo del 2000, Pinochet no va a ser inmune. Y esto es una contribución de la democracia española, que ha sido incapaz de tener una transición más profunda de la que la ha tenido. Es una contribución extraordinaria de España a la transición chilena, a la justicia chilena, que se despierta en esos 503 días, empieza a investigar los peores crímenes y además procesa a Pinochet. Caso Pinochet, en las fronteras de la justicia. He tratado de hacer siempre lo más adecuado y necesario para su bien. Y si se repitiera la historia, volvería a hacer lo mismo que he hecho, con iguales intenciones. Augusto Pinochet ocupó el poder en Chile el 11 de septiembre de 1973 como primus inter pares de la Junta Militar que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende. Y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento. En 1978, la Junta promulgó una ley de amnistía que en esencia pretendía garantizar la impunidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Como muchos tenían
En 1980 se aprobó una constitución restrictiva que en apariencia suponía un retorno hacia un régimen civil, pero Pinochet fue proclamado presidente de la República. En 1988 perdió el plebiscito con el que pretendía perpetuarse en el poder. Chile no puede permitir que fracase esta etapa decisiva de nuestro caminar hacia una democracia plena y restaurada. Intentó desconocer el resultado, pero esta vez no lo secundaron sus compañeros de armas. Al año siguiente ganó las elecciones la Concertación de Partidos por la Democracia, una coalición con los democristianos y los socialistas como fuerzas principales. La patria ha sido exigente con nosotros. No solo ha requerido una adhesión sólida a aquello que es permanente, como la consideración a la persona y sus derechos, sino también la capacidad y voluntad de defender a Chile de la amenaza comunista, que representa la más grave agresión que puede sufrir un pueblo amante de la libertad. En 1990 tuvo que dejar la presidencia de la República, pero hasta 1998 siguió siendo comandante en jefe del ejército. Cuando traspasó el mando, ocupó un puesto como senador vitalicio, lo que le otorgaba inmunidad. En enero de ese mismo año se había presentado la primera querella criminal contra él, aunque se le auguraba un corto recorrido. Correcto. Sí. ¿Qué le permitió a usted mantener su fe en Chile? Dios. Para entonces, en España se habían tejido los primeros hilos de la red que acabó atrapándolo cuando viajó a Londres. En su impulso fue clave el abogado Joan Garcés, un ex asesor de Salvador Allende que en España presidía una fundación con el nombre del expresidente chileno. En Chile, el año 73 y en los años sucesivos se produjo un crimen masivo y sistemático. El principal responsable era el general Pinochet. Acabar con la impunidad que los dictadores se dan a sí mismos era una tarea que en el año 96 no estaba hecha en Chile. Y de hecho era imposible hacerla. Era un dique de hormigón armado el que había construido la dictadura para proteger sus crímenes respecto de la justicia. Desde la España democrática iniciamos el año 96 la primera querella criminal contra Augusto Pinochet. La causa chilena la investigaba el juez Manuel García Castellón en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Desde unos meses antes, en el Juzgado número 5, el juez Baltasar Garzón instruía una causa similar contra las juntas militares de la última dictadura argentina por presuntos delitos de genocidio, torturas y terrorismo. En esa causa se abrió una pieza separada para investigar los hechos que se incluían bajo la denominación de Operación Cóndor. Baltasar Garzón. Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay inicialmente acuerdan un mecanismo de entrega de oponentes políticos que después concluía indefectiblemente en la eliminación física. Esa pieza separada es la que extendía mi jurisdicción a hechos que se referían a la dictadura chilena. Así estaban las cosas cuando el 22 de septiembre de 1998 Pinochet llegó a Londres. Ya había viajado antes a Inglaterra desde que dejó de ser presidente de Chile, pero era la primera vez que lo hacía como excomandante en jefe del ejército. Inglaterra es un país que le gustaba mucho. Él había tenido muy buenas relaciones con Margaret Thatcher cuando era primera ministra. Ernesto Ekaizer, periodista, autor del libro Yo Augusto. El gobierno chileno se las arregla para darle un pasaporte presuntamente diplomático y de alguna manera falsifican que es una misión oficial. La verdad de la historia es que es un viaje privado. Porque él tenía una hernia en la espalda y nadie en Chile se atrevía a operar. Entonces encontró un médico en Inglaterra, en Londres, que estaba dispuesto a operarlo. Felipe Gerchen, periodista, coautor del libro Augusto Pinochet, 503 días atrapado en Londres.
la operación era una operación compleja, o sea, que se podía morir en la operación. Y él se opera. Pinochet se operó de su hernia discal el 9 de octubre de 1998, pese a los recelos del ejército y de su propia familia. La convalecencia duraría varios días. En España, Joan Garcés entendió que el destino le deparaba una excelente oportunidad para actuar. En solo unos días se consiguió algo que hasta entonces parecía impensable. Viene a visitarme en mi despacho en la mañana del día 13 y me dice que Pinochet está en Londres y que se podía intentar recibirle una declaración. Ante esa situación, lo que yo le digo al abogado, bueno, pues presénteme un escrito, reactivemos esta pieza pensando en remitir un exhorto internacional para que se le tomara declaración y que el juez español pudiera asistir. Pero a la vez yo le digo, haga otro tanto similar en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Pero el juez García Castellón, más bien de manera prudente y además muy influido por un fiscal que estaba muy en contacto con la embajada chilena en Madrid, el señor Ignacio Peláez. Peláez le garantiza a la embajada chilena que por el lado del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional no va a ocurrir nada extraño, digamos. Entonces yo lo que hago es librar una comisión rogatoria para que se le tome declaración. El día 16, en torno a las 2 de la tarde más o menos, cuando llega la comunicación de Scotland Yard, lo que dice es que Augusto Pinochet Ugarte ha pedido el alta en el hospital y que ya la declaración que yo estaba pidiendo para el lunes o martes ya no iba a ser posible porque se iba y no lo podían retener, si no era con alguna medida que lo impidiera. En ese momento, en la soledad del despacho, yo me encierro y tomo la decisión. Una orden de arresto internacional pues se hace, pero lo fundamental es que se pueda cumplir. Y esto es lo que de alguna manera provocaba una cierta inquietud en el juez Garzón. Tiene en cuenta que si no lo hace él, no lo va a hacer nadie, porque el juez que podía hacerlo no quiere hacerlo. No tenía la disposición del procedimiento penal porque el funcionario que lo llevaba se había marchado y estaba cerrado el armario donde estaba el sumario. Y entonces tuve que dictar la orden de detención de memoria. Procede a acordar la prisión provisional incondicional de Augusto Pinochet Ugarte, por lo que se librarán las correspondientes órdenes de busca y captura internacionales para proceder a su detención a efectos de extradición. Yo mandé la orden, ya quedábamos a expensas de lo que aconteciera en Londres y dicho sea de paso, realmente las posibilidades eran bastante escasas. Esto estuvo lleno como de maniobras que fueron muy exactas. El 16 de octubre del año 98 es un viernes. Pedir una extradición era un acto administrativo. Pero ¿qué es lo que hace Garzón? Manda un documento muy tarde, hacia el final de los turnos administrativos en Londres. Con eso es lo que intenta y le resulta, es que se procese rápidamente la orden de detención, que no haya ninguna alerta en ninguna parte para que nadie la cuestione y se proceda a la detención. Yo estaba ahí porque yo trabajo para la policía como intérprete, la policía de Scotland Yard, de Metropolitan Police. Jean Pateras fue la intérprete entre la policía británica y Pinochet durante su arresto en Londres. Y llaman a las 6, me fui a Scotland Yard. Subiendo el ascensor, le pregunté al detective Jones, que estaba conmigo, de qué se trataba. Y él me dijo que íbamos a detener a Pinochet. Y yo le dije, ¿pero qué? ¿Estás loco? Eso es como una película de Woody Allen. La orden de detención de Garzón llega a Londres y debe ser de alguna manera complementada con una orden del juez inglés. Ese juez inglés, el juez Evans, pues hace la orden
y los agentes de Scotland Yard se presentan en la clínica. Nos fuimos al hospital London Clinic, a la habitación de Pinochet, y él estaba sentado como leyendo un libro. La había despertado la enfermera. El detective Jones le dijo: usted está bajo arresto por asesinato de ciudadanos españoles. Y él dijo: esto es imposible, usted no me pueden arrestar, yo tengo inmunidad. Y entonces dijo: yo sé exactamente quién está detrás de esto, es el comunista Garcés. Yo dije: bueno, yo no sé quién es el comunista Garcés, pero de todas maneras ahora le van a revisar su cuarto para ver si no tiene armas escondidas o lo que sea. Y después usted se va a quedar bajo la protección de la Policía Metropolitana, porque los médicos dicen que usted no está suficiente bien para pasar una noche en una celda. Aquella noche del 16 de octubre de 1998 comenzó una batalla legal que se prolongaría 16 meses. Sin embargo, las consecuencias sociales y políticas de la detención de Pinochet fueron inmediatas. Chile vive una fuerte polarización a raíz de la detención en Londres de Augusto Pinochet. Algunos políticos piensan aquí que estamos asistiendo a los momentos más difíciles de la transición democrática chilena. Antes de todo este caso, se había pactado una manera de convivir con Pinochet en democracia y con Pinochet fuera del ejército. La derecha, que había sido una derecha prácticamente entera favorable a Pinochet en su momento, aquí tenía que legitimarse en una nueva democracia. Bueno, esa derecha empieza a pinochetizarse de nuevo y empieza a ver como una exigencia de las bases más populares del pinochetismo a que estos políticos que como que se habían desentendido de Pinochet volvieran a ser pinochetistas. En forma muy orquestada, el socialismo chileno con el socialismo español y el socialismo inglés han establecido una orden de un juez socialista que no ha parado de perseguir al general Pinochet. Pablo Longueira, diputado de la derecha chilena. Un país que da un ejemplo de cómo retornó a la democracia y está siendo lamentablemente torpedeada por agentes extranjeros y por socialismo y partidos internacionales. El caso Pinochet mostró que había un mundo popular que seguía considerando que todos esos crímenes tenían una justificación, tenían una razón, y que era injusto que le estuviera pagando el precio de eso. ¿Pero qué clase de derechos humanos estamos hablando? Si tenía que tener un costo, la liberación del comunismo en Chile tenía que tener un costo, y vivimos tranquilos 17 años con Pinochet y con la Junta Militar que nos salvó del comunismo. Realmente nosotros lo amamos. Los mejores años de nuestras vidas fueron los 17 años de su gobierno. Una economía pero envidiable en todo el mundo, con mucha tranquilidad, mucha disciplina. En Chile hay un 43% que está de acuerdo con Pinochet. Los cambios que se hicieron en Chile en democracia no se habrían podido hacer. Por esa razón que nosotros lo apoyamos. De nuevo, la Embajada de España en Santiago de Chile se ha convertido en el lugar preferido de los pinochetistas para protestar por la detención de su líder. Son pocos, pero hacen mucho ruido y en algunos casos realizan actos de violencia. Son los que llaman a la puerta de los cuarteles y piden la ruptura de relaciones diplomáticas con España. Evelyn Matei, que en ese momento era alcaldesa de Las Condes, empezó a prohibir al camión de la basura pasar por las embajadas de Inglaterra y España que quedaban en Las Condes. Y entonces esas embajadas empezaron a llenarse de basura porque nadie les retiraba la basura. Se han quemado banderas españolas y ya ha habido intentos por parte de algunas personas y grupos de boicotear intereses españoles. Abel Matutes, ministro de Exteriores español durante el caso Pinochet. Y esa es otra razón por la que siempre hay que procurar actuar con prudencia, con sentido común y preservar esos vínculos que tenemos en los dos países, que entre otras cosas implica preservar los importantes intereses españoles en Chile. Pero los ingleses me formo la peor de las ideas, pero lo peor de lo peor. Y los españoles no le ganan. Fíjese que lamento tener padre y madre española. Lo lamento muchísimo.
Si la imagen de Inglaterra y sobre todo de España se deterioró en aquellos meses en parte de la sociedad chilena, también sufrieron las relaciones políticas entre los países. Los presidentes de Chile y España eran en ese momento Eduardo Frei y José María Aznar. Normalmente en estos procesos tenemos mala memoria. Aquí en España, un gobierno que duró 40 años, la institucionalidad actual española nace de ese gobierno que duró 40 años y no ha conocido los procesos sobre derechos humanos que tanto nos exigen a los países latinoamericanos. En todo momento siempre hay que comportarse, y nosotros nos comportamos con escrupuloso respeto a las decisiones judiciales. Me parece una actitud muy prudente y responsable respetar, como hace el gobierno, lo que dicen los tribunales y no convertir este asunto en un asunto político. Porque yo creo Frei y Aznar eran amigos y se dejaron de hablar. Entonces, lo primero que pasa es que esa relación fina, esa sintonía fina que tenía Aznar con Frei se rompe. No era fácil romper un montón de relaciones que estaban ocurriendo, sobre todo a nivel de inversiones, pero se enfría todo. El gobierno chileno, el gobierno de Frei, lo primero que hizo fue para calmar a los militares, cuestionar la detención, decir que no tenían ni pie ni cabeza y que reclamaban al Reino Unido la entrega inmediata de Pinochet y desde luego al gobierno español que retirara la orden de extradición. Respecto de la prisión preventiva del senador Pinochet, hemos sostenido que dispone de inmunidad diplomática, pues fue enviado como embajador en misión especial. Mariano Fernández, viceministro de Exteriores de Chile. Hemos sostenido que rechazamos toda legislación de carácter extraterritorial, que quienes cometen delitos en Chile deben ser procesados en nuestro país. Yo planteé en un escrito, eso está fenomenal, sí, pero júzguenlo. Lo que no me pueden aplicar es el principio territorial y de soberanía para después añadirle el de impunidad. Sobre todo cuando se trata de crímenes contra la humanidad que están regidos por el principio universal. Primero, el país donde se cometen los hechos, pero si este no lo hace, la jurisdicción universal es una especie de, yo le llamo principio escoba, es decir, es residual para que no haya impunidad. La cabeza del gobierno con Frei dice no podemos permitir que la competencia de este caso pase a otro país, a otro estado. Pero ese argumento generó una prueba muy importante a la concertación y produjo grietas dentro del gobierno, produjo grietas dentro de los mismos partidos, porque dentro del Partido Socialista, por ejemplo, el gobierno trató de defender principios, pero al final todo el mundo decía, bueno, ese principio que tú defiendes termina defendiendo este dictador. Gobierno chileno de Defensa Nacional está comprometido con el criminal. Gobierno. No nos anima ningún deseo personal de venganza, sino que estrictamente principio esencial y irrenunciable de la justicia. Isabel, hija de Salvador Allende y diputada socialista chilena. Creemos que una democracia sólida debe estar construida sobre pilares tan fundamentales como son la verdad y la justicia. Hubiésemos querido que esta justicia se estuviera realizando en Chile, pero por las condiciones presentes sabemos que esa justicia para el caso de Pinochet es inalcanzable. Por lo tanto, consideramos que lo que hoy día está ocurriendo tiene un enorme simbolismo. Garzón, Garzón, te vamos a apoyar, porque en Chile existe impunidad. Garzón, el dictador más parecido a Franco que estaba en el imaginario colectivo de España era Pinochet. Y yo creo que en cierta parte de la opinión pública juzgar a Pinochet era como hacer lo que no hicieron con Franco, que era juzgar al dictador. Por lo tanto, Aznar, yo creo que desde el primer minuto dijo, yo no hago nada que sea defender a Pinochet porque esto puede terminar como imagen política. El problema es que el gobierno español no tenía libertad porque la extradición es un proceso judicial. El juez pide la extradición, el Ministerio de Justicia tiene que elevarlo al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros no puede actuar de una manera discrecional allí. La petición de extradición se cursa. Y hemos sido tan respetuosos en este sentido que ni siquiera se ha impartido ningún tipo de orden al fiscal, de tal modo que él ha actuado y ha presentado sus recursos en función de la autonomía que le confiere la ley. Todo el proceso fue teniendo en contra
y proactivamente al fiscal. El Ministerio Fiscal español recurrió todas las decisiones judiciales. Yo recibí más de 70 recursos del Ministerio Fiscal. En ese procedimiento recibió más recursos que en 30 años de profesión del Ministerio Fiscal. Podemos quedar como reaccionarios, pero lo cierto es que somos los defensores de la ley. Jesús Cardenal, fiscal general del Estado durante el caso Pinochet. En respeto a esa ley, tenemos que decir, en este caso, y decimos con convicción, que los órganos judiciales españoles no son competentes para el conocimiento de estos hechos. Todo este procedimiento se había iniciado en base a la interpretación del principio de jurisdicción universal que había puesto encima de la mesa yo y había sido confirmado por unanimidad por la Audiencia Nacional, la Sala Penal de la Audiencia Nacional, con 2 autos, el 4 y el 5 de noviembre, en el que confirmaban la jurisdicción. El Pleno de la Sala de lo Penal ha acordado, por unanimidad, desestimar los recursos y confirmar la atribución de la jurisdicción de España para el conocimiento de los hechos objeto de los procedimientos. En los próximos días... ¿Eso qué significaba? Significaba que el planteamiento contrario del Ministerio Fiscal en ese momento no era correcto. Teníamos la jurisdicción para avanzar. Mientras en Chile la sociedad y la política se dividían y en España el gobierno daba curso a las resoluciones del juez Garzón, la verdadera batalla se libraba en Londres, tanto en los tribunales como en las calles y en los medios de comunicación. Los piquetes se empiezan a organizar desde el primer momento. Empieza a haber todo este revuelo, empiezan a llegar los activistas de derechos humanos de todas partes. Se armó un piquete también a favor de Pinochet y ese piquete empezó a enfrentar al piquete de izquierda y la policía británica tenía que hacer muchos esfuerzos para que no terminaran los dos piquetes trenzados a golpes. O sea, Pinochet generaba ese nivel de alteración de la convivencia. El Foreign Office desmontó desde el principio el argumento de la inmunidad diplomática de Pinochet. Puede que tuviera un pasaporte diplomático otorgado por Chile, dijeron los ingleses, pero no había entrado al Reino Unido en ninguna misión oficial. Sin embargo, el 28 de octubre, el Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra le concedió la inmunidad como exjefe de Estado y anuló la orden de extradición. Garzón, a través de la Fiscalía de la Corona Británica, que actuaba en nombre de España en aquel caso, apeló ante el Comité Judicial de la Cámara de los Lores. La Fiscalía de la Corona contrató a uno de los equipos más especializados en los temas de extradición, el más experto, el que es el libro de cabecera de todos los procesos de extradición, el señor Alan Jones, fue quien expuso en el Comité Judicial de la Cámara de los Lores, que fue impresionante, porque era la mayor autoridad de extradición del Reino Unido, exponiendo a favor de que se extraditara a Pinochet a España, ¿no? Cuando entra a la Cámara de los Lores se empieza a ver el fondo del caso. Ahí en el fondo, por primera vez en Chile, en España y en el mundo, se empieza a entender que lo que estábamos era ante un juicio penal contra Augusto Pinochet. Y ahí empieza a haber este elemento como de una épica o de un sentido histórico de lo que estábamos viviendo. Era como el Nuremberg, pero de Pinochet. Por la acción sistemática que se desarrolló, por los mecanismos utilizados, por el aprovechamiento de las propias estructuras institucionales para desarrollar la acción, es imposible si no es respondiendo a la verticalidad y de la cúspide de la pirámide. Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional durante el caso Pinochet. Porque fue poner todas las instituciones del Estado al servicio de la represión sistemática de ciudadanos y ciudadanas dentro y fuera de Chile.
De la London Clinic donde lo operaron, Pinochet se había trasladado al Groveland Priory Hospital, una lujosa clínica psiquiátrica a las afueras de Londres. Allí, el 25 de noviembre, día de su cumpleaños, esperó el fallo del Comité de Apelación de la Cámara de los Lores. Esa votación de 3-2 se parecía como que era un tanteo de fútbol, es decir, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, mantuvo en vilo a medio mundo y realmente por primera vez era el triunfo de las víctimas. I agree with them that Senator Pinochet does not have immunity from prosecution, and I too would therefore allow the appeal. Estamos muy felices, estamos muy agradecidos del pueblo español, del sistema legal, del juez Baltasar Garzón. Creemos que se hace justicia en España e internacionalmente y no en Chile, porque en Chile hay complicidad. Lo importante en este caso es que se nos abre la posibilidad de juzgarlo, de que tenga que decirle al mundo qué pasó con todos nuestros compañeros desaparecidos, muertos y torturados por la simple razón de pensar distinto, de tener un ideal en la vida. La sentencia del 25 de noviembre es una sentencia, el derecho internacional ha sido un precedente jurisprudencial. Ernesto Ekaizer, periodista. Porque, primero, se niega la inmunidad de un ex jefe de Estado y, en segundo lugar, que hay crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que deben ser enjuiciados. Y luego, pues, se da de carta de naturaleza la jurisdicción universal. Partidarios del general Pinochet están agrediendo a los camarógrafos, se están lanzando algunos objetos contundentes y también agua a los periodistas a raíz del fallo adverso del general Pinochet. Mi padre ha recibido el golpe el día de su cumpleaños, con un sadismo y una crueldad que va más allá de las condiciones reales de los derechos del hombre. Hoy no cabe duda y hay una expresión política, partidista, sectaria, que ha triunfado. Cuando supimos el resultado, entré a donde estaba él y lo noté que tenía lágrimas en los ojos y le salía una lágrima. Jim Pateras, intérprete de la policía británica. Me dije, senador, usted ya sabe la decisión de los Lores, sigue bajo arresto. Pinochet pierde de manera muy contundente. Felipe Gerchen, periodista. Entonces, tanto el entorno de Pinochet como el gobierno de Chile se dieron cuenta que esto iba para muy, muy largo. Y entonces ahí empezó el tema de a qué lugar llevarlo. Nosotros lo llevamos en un convoy hasta Surrey, el sur de Londres. Entramos a la casa, el comedor estaba lleno de policías donde ellos tenían sus aparatos de vigilancia y cámaras por todos lados. Él dijo, bueno, creo que voy a salir a caminar por el jardín. Y el policía le dijo, no, él no puede salir a menos que sea con uno de nosotros y que espere. Cuando tenemos tiempo lo llevaremos al jardín, pero por el momento no puede salir. Pinochet, que en Chile se había autodecretado capitán general, aquí tenía que pedirle autorización a un sargento de la policía para moverse. Y en general esos permisos eran no salvo movimientos muy acotados, porque empezó a haber el problema de seguridad de qué pasa si le pasa algo a Pinochet. Yo fui muchas veces a esa casa, siempre con los detectives o con el médico, Peter Dean, porque lo tenían que revisar todos los meses para asegurar que estaba bien de salud, y siempre se escuchaban los tambores al entrar a la casa. En una lujosa mansión de Surrey, al suroeste de Londres, rodeada de bosques, lagos y campos de golf, Pinochet conocerá su suerte futura, que está en manos del ministro del Interior británico. El gobierno británico en el tema de extradición tiene un papel que se llama cuasi judicial, es decir, puede intervenir políticamente, pero tiene que tener cierto equilibrio. Entonces, Jacques Straw, que fue el ministro del Interior, que había viajado a Chile en los años de Salvador Allende, que era un admirador de Salvador Allende,
Yo creo que ahí Stroh estaba en el momento preciso, en el lugar indicado. And of my legal obligations, I've decided to issue an authority to proceed in respect of the extradition of Senator Pinochet. El ministro del Interior inglés, Jacques Stroh, concedió la extradición a España del senador chileno Augusto Pinochet. Reiteramos esta información de último minuto. No pudieron evitar lo más importante que querían evitar, que era la comparecencia de Pinochet en el Tribunal de Alta Seguridad de Belmarsh, porque el procedimiento de extradición, una vez que se le da luz verde, como se le dio, lleva al acusado a comparecer ante un tribunal, personalmente, y es un hecho histórico. En una sala absolutamente sobria, Pinochet ha comparecido en silla de ruedas, se ha sentado frente al tribunal y ha dicho: con debido respeto a su señoría, no reconozco la jurisdicción de ningún otro tribunal que no sea el de mi país que pueda juzgarme de los embustes que han hecho los señores de España. Es absolutamente inusual que el juez haya permitido leer este comunicado en una causa como esta. Y entonces cuando nos íbamos, había un grupo enorme de, bueno, para mí, mucha gente que con tambores diciendo asesino, asesino, asesino. Y justamente cuando llegamos a la casa de vuelta, él nos invitó a médico forense y a mí a tomar una taza de té, así es que yo me senté al lado de él y estaban los otros chilenos ahí. Y les dijo a los otros, qué raro que yo escuché que decían asesino, asesino. El resto de los chilenos decían, no, si no era nada, un grupito así pequeñito, no, nada. Jacques Stroh autorizó la extradición de Pinochet el 9 de diciembre. Bélgica, Francia y Suiza habían activado para entonces procesos similares. El 11 de diciembre, Pinochet compareció ante el Tribunal de Primera Instancia en Belmarsh. Sería la única vez que lo hiciera dentro o fuera de Chile, porque justo entonces, cuando se abría el escenario más favorable para las víctimas de la dictadura, la máxima instancia de apelación del Reino Unido, la Cámara de los Lores, se ha censurado a sí misma. Un hecho insólito desde hace más de 200 años. El más alto tribunal de justicia británico ha ordenado que se celebre de nuevo la vista del pasado 25 de noviembre a la vista de que uno de los magistrados mantenía una vinculación muy directa con la Organización de Defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional. Y esa es la postura que ha... El problema consistió en que Lord Hoffman no informó a sus colegas cuando empezó el caso, y él formó parte del comité, de su relación con el Charity de Amnistía Internacional. Y Amnistía Internacional en el procedimiento de Londres era una parte interviniente. The question is that the petition of Senator Pinochet be allowed, that the judgment of the 25th of November last be vacated. Que la defensa de Pinochet supo de esta situación mucho antes del fallo. Lo que pasa es que la defensa de Pinochet nunca pensó que la Cámara de los Lores iba a fallar en contra de Pinochet. Cuando se conoció la sentencia del 25 de noviembre, la defensa de Pinochet puso en acción el plan B. Decidieron las autoridades anular esa sentencia. La verdad que fue un golpe tremendo, porque habíamos invertido energías, fuerza, y ya estábamos pensando en la extradición, en cómo ir abordando, y nos encontramos que había que empezar otra vez desde el principio. Y eso que no sabíamos todavía lo que vendría el día 24 de marzo. My Lords, by a majority of 6-1, the committee recommends that while Senator Pinochet is entitled to immunity Vamos a volver a Londres. Le recordamos que la Cámara de los Lores ha decidido hoy por 6 votos contra 1 que el exdictador Augusto Pinochet no goza de inmunidad y puede ser extraditado a España, aunque con matices, solo por los delitos cometidos después de septiembre de 1988. Son un delito de tortura. Hicieron una interpretación muy restrictiva, lo concretaron a la tortura solo a partir del momento en que la Convención de 1984 contra la tortura esté vigente en los 3 países. Había duda entre octubre o diciembre de 1988. Solo había un caso que yo había reseñado en esa resolución. Y entonces lo que yo hice fue convocar
a los abogados que ejercían la acusación particular y popular en España y le dije, miren, necesito que los casos que antes no se han incluido de aquí a 15 días los tengamos armados. Y la verdad es que fue espectacular la respuesta, porque de Suecia, de Estados Unidos, de Chile, de Francia, de Bélgica, de España, empezaron a llegar y armamos 70 y tantos casos. Dos días después del segundo fallo de los jueces Lores, se produjo el acto más importante de apoyo a Pinochet en Gran Bretaña. La ex primera ministra Margaret Thatcher, la más importante defensora del exdictador desde su arresto en Londres, lo visitó en su casa de Surrey. La baronesa, para mí es un agrado seguirla en esta modesta casa. Thank you. Gracias. Estoy contenta de que esté cómodo aquí. Sé cuánto le debemos por la ayuda e información que nos prestó durante la guerra de las Falklands. Soy consciente que usted trajo la democracia a Chile, le dio una constitución, celebró elecciones y tras el resultado dejó el poder. La esperanza para el juez instructor y para las acusaciones pareció rebrotar cuando el 15 de abril de 1999 Jacques Stro autorizó de nuevo a iniciar el proceso de extradición contra Pinochet. Faltaba menos de un año para que la esperanza se convirtiera en decepción. La extradición fue solicitada por el Tribunal Español y fue concedida por los tribunales británicos el año 99, concretamente el 8 de octubre del 99 fue concedida la extradición. Joan Garcés, abogado de las víctimas de la dictadura chilena. A partir de ese momento ya era cuestión de tiempo el que viniera a comparecer y ser juzgado con todas las garantías en Madrid. Sin embargo, en ese momento se produjo una muy fuerte presión política combinada del gobierno de Eduardo Frei en Chile y el gobierno de José María Aznar en España para forzar al gabinete británico, presidido por Tony Blair, a encontrar una vía torticera para dejar de lado a los tribunales y dejar libre a Pinochet. Cuando se da cuenta que su tesis jurídica no tiene ningún efecto, ahí yo creo que el gobierno empieza a armar esta estrategia de las razones humanitarias. Se le plantea al gobierno de Blair, ¿qué pasa si, producto de todas estas cosas que está pasando, se muere Pinochet en Inglaterra? Más allá de las profundas diferencias que nos separan, podemos entender la situación humana que atraviesan el señor Pinochet y su familia, y en consecuencia pediremos las consideraciones necesarias, dado su delicado estado de salud. Eduardo Frei, presidente de Chile. Porque en este Consejo hay ministros de Estado que fueron objeto de tortura y de exilio. Y hoy hablaron de humanidad. Así se construye la verdadera reconciliación nacional. Las autoridades chilenas nos han dado cuenta de un deterioro en el estado de salud del general Pinochet y que a su juicio eso justificaba que se tuvieran en cuenta sus peticiones de que por razones humanitarias las autoridades británicas autorizaran su salida. Abel Matutes, ministro de Exteriores español. Ese es un tema naturalmente que deben decidir las autoridades británicas y su decisión será respetada por el gobierno español, sea la que sea, como ya he dicho. Y ahí hay que convencer a Pinochet de que esta es la única manera que tienen de salir de ahí. Hasta ese momento, la defensa de Pinochet seguía con la idea de que Pinochet tenía que salir de ahí a través de un triunfo legal. Ya cuando se había decidido que Pinochet iba a ir a España, yo estuve en la casa con él, con Peter Dean, el médico forense que lo estaba examinando. Me dijo que me sentara al lado de él en el sofá, me senté. Me dijo, mira, Gina, qué raro, esta mañana me levanté y no me acordaba el nombre de mi mujer. Qué raro. Y yo dije, sí, qué raro. Yo creo que ahí empezó que le habían dicho que o se hace el loco o se queda aquí el resto de su vida. Creo que eso fue una salida que encontró
entró el gobierno británico, convocaron a 4 médicos, hicieron una serie de exámenes médicos y advirtieron que él tenía una enfermedad vascular que estaba progresando, que afectaba, por ejemplo, temas de memoria y tal. Cuando él empezó a decir que no se acordaba de esto, no se acordaba de lo otro, quitaron al médico forense Peter Dean, que había estado con él todo el tiempo, porque Peter Dean sabía perfectamente bien que él no estaba con demencia, no tenía nada, estaba perfectamente bien. Pusieron otro médico forense que no sabía nada del caso, muy simpático, pero no sabía nada del caso. Yo sometí al criterio de 6 especialistas y el médico forense, y todos coincidieron en que Pinochet estaba perfectamente capacitado para soportar un juicio, y la única advertencia que hacían era que las sesiones del juicio no fueran demasiado largas por un problema de una tromboflebitis que tenía en una de las piernas. Los exámenes médicos se realizaron el 5 de enero de 2000. Días después, el ministro Stroh hizo pública su resolución definitiva. La conclusión unánime e inequívoca de los 3 médicos y el neuropsicólogo es que a raíz del reciente deterioro de su estado de salud, que parece haber ocurrido sobre todo en septiembre y octubre del 99, el senador Pinochet no está capacitado para enfrentarse a un juicio y no puede esperarse un cambio de su situación. Les he comunicado a los representantes legales del senador Pinochet que, a la espera de las alegaciones que pueda recibir, me inclino a pensar que no conduce a nada continuar con el actual proceso de extradición. Esas alegaciones prolongaron el proceso todavía unas semanas, pero el margen de maniobra era cada vez más escaso. El gobierno tomó posición y, basándose en un auto del Tribunal Supremo de que las relaciones internacionales correspondían al Ministerio de Asuntos Exteriores, incluidas las judiciales, tenía que ser a través suyo todo el desarrollo de la cooperación. Y ahí comienza el problema, porque por una parte yo decía que había que seguir apelando la situación. Hemos respetado los procedimientos judiciales. Habíamos dicho que respetaríamos la decisión del gobierno británico y hemos actuado de esa manera, y nada más. Espero que el asunto se resuelva y se resuelva para bien. Y el gobierno español decidía que no había que recurrir, con lo cual teníamos 2 posiciones antagónicas. El acto final del caso, en su vertiente internacional, se empezó a escribir el 2 de marzo de 2000. El resultado no fue el que hubieran querido las víctimas de la dictadura, pero, pese a las apariencias, tampoco fue el que esperaban Pinochet y los suyos. El 2 de marzo me recogieron la policía, fuimos a la casa en Surrey y estaban todos listos para llevarlo. Y el juez Garzón me llamaba todo el tiempo para preguntarme qué está pasando, quiero hablar con alguien, que nadie me está diciendo nada. Le dije a detective Andy Hewitt que, mira, el juez en España quiere saber lo que está pasando porque esto no es justo. Y me dijo, Gina, apaga el teléfono o te lo quito. No puedes hablar con él más, no puedes hablar con nadie. El ministro Jack Straw ha ratificado a primera hora su decisión y los últimos trámites jurídico-administrativos en Londres se han cumplido de modo fulminante, mientras el juez Baltasar Garzón trataba sin éxito de interponer un último recurso para evitar... Hubo componentes políticos para que Pinochet volviera allá. Y lo podían haber hecho bien una vez que termina el proceso de extradición y se concede la extradición, se puede denegar la entrega políticamente y eso es irrecurrible. Lo que ocurre es que se concede la extradición, estamos en fase de apelación y emiten los dictámenes médicos para viabilizar la devolución a Chile. Así abandonó el general su residencia de Surrey. La caravana de vehículos, protegida por 2 coches de la policía y un helicóptero, inicia el retorno a Chile. Se montó un operativo muy rápido para sacar a Pinochet de Virginia Waters y sacarlo del territorio europeo, sacarlo del espacio aéreo europeo, porque se pensaba que esa decisión se podía apelar y que se podía rápidamente generar una nueva orden de detención.
Yo pensaba que íbamos a ir a un aeropuerto cerca, pero al final fuimos a uno lejísimo. Ahí estaba el avión. La familia se subió por las escaleras, a él lo subieron como un ascensor. Y ahí terminó el episodio. Demos gracias a Dios y a la fuerza que ha tenido nuestro soldado, nuestro comandante en jefe, nuestro presidente de la República. Va a volver a Chile, pero nosotros estaremos aquí con la cabeza muy en alto. En cambio, Pinochet vuelve condenado por el mundo moralmente, vuelve por razones de compasión y vuelve como lo que es, un criminal. Frei le dice al comandante en jefe del ejército: quiero que el recibimiento a Pinochet sea un recibimiento austero, que no sea nada notorio, pero resulta que Pinochet llega, le tenían preparada una ceremonia, aparece como un liberado, como un triunfador, se levanta de su silla de ruedas como diciendo no estaba tan enfermo, y claro, y se vio como una burla. El senador vitalicio, muy sonriente, contento, fue bajado del avión en silla de ruedas, pero inmediatamente a continuación ha caminado por su propia iniciativa. Pinochet se ha desplazado lentamente, sin grandes complicaciones, con el único apoyo de su bastón. Cuando Pinochet regresa y se levanta de la silla de ruedas, se prueba que hay una dramatización de la enfermedad vascular, como diciendo los he engañado a todos. Y esa imagen es tremenda porque refleja mucho cómo es Pinochet en realidad. Y sentí mucha tristeza por las víctimas. Pero a la vez, el Pinochet que volvió a Chile no era el mismo Pinochet. De hecho, Pinochet se fue a su casa, arresto domiciliario. Fue procesado por el juez Juan Guzmán Tapia, un gran profesional, valiente, y realmente solo su muerte, paradójicamente el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2006, evitó que compareciera y probablemente hubiese sido condenado. Todo este tiempo que ha pasado, ¿qué pasó con el derecho penal internacional? ¿Avanzó o retrocedió? Para mí es una pregunta no resuelta. Creo que el caso Pinochet aportó mucho a una idea de un derecho penal internacional que superaba las fronteras. Yo creo que hoy día estamos, me da la impresión, bastante lejos de esa idea. En España se recortó la posibilidad de perseguir extraterritorialmente casos de este tipo. El Tribunal Constitucional puso límites, el Tribunal Supremo puso límites y por lo tanto estamos en una fase donde un éxito tan notable como ese, que podía augurar la consagración de la jurisdicción universal, sin embargo ha conocido retrocesos. Esperemos que alguna vez los políticos españoles se den cuenta de la necesidad de la jurisdicción universal y que es un aporte que España fue puntero en ese momento y que mostramos al mundo que se puede hacer realmente desde la justicia hechos valorables en favor de las víctimas y que no todo vale. Caso Pinochet, en las fronteras de la justicia. Un programa de Luis Zaragoza. Realización Samuel Alarcón. Locución Berta Tapia. Producción Pilar Bobadilla. Con el apoyo del Fondo Documental de Radio Nacional de España. Dirección de la serie Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España. Ahora resulta indispensable.
carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Hay que cantar de las Filipinas, Chile y Panamá, de las Filipinas, Chile y Panamá. Yo puedo creer cosa que ver por las calles de Santiago Verde. Yo puedo creer cosa que ver por las calles de Santiago Verde. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Llegará la libertad, la libertad, la libertad, llegará la libertad. La verdad, yo puedo creer la cosa que venga por las calles de Santiago Verde. Yo puedo creer la cosa que venga por las calles de América Latina. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Latinoamérica está empezando a florecer. Y sus fronteras son transnacionales del poder. Y el tiempo pasa y organizarse es un placer. Latinoamérica es un potente corazón. Latinoamérica está empezando a florecer. Y sus fronteras son transnacionales del poder. Oh, 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 oh. Hay que cantar de las Filipinas, Chile y Panamá, de las Filipinas, Chile y Panamá. Yo puedo creer cosa que ver por las calles de Santiago Verde. Yo puedo creer cosa que ver por las calles de Santiago Verde. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval.